Buenos días, mi nombre es Ruth y quisiera compartirles mi testimonio, compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios ha hecho una obra increíble en mi vida. Por eso no me puedo callar y quiero contar al mundo entero lo que Dios, lo que ese Jesús maravilloso ha hecho en mi vida. Y poder decir que no pierdas la esperanza. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos duros, no pierdas la esperanza, porque Jesús no ha cambiado. Él es el mismo. En Hebreos 13:8 está escrito que Él es el mismo, ayer, hoy y eternamente. Y es verdad, Él no ha cambiado. Nosotros, con los tiempos modernos, hemos cambiado, pero Dios no ha cambiado, Él no cambia. Y por eso quisiera contarles mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana. Mi padre era un hombre de mucha fe y siempre nos inculcó esa fe. Amar a Dios, a pedirle, a creer que Él puede responder. A pesar de que yo nací en una familia cristiana, cuando llegó mi adolescencia, quise conocer el mundo, siempre quise conocer el mundo, porque mi padre nos crió de una manera muy estricta en el Evangelio, lo cual yo no se lo reprocho, porque un padre y una madre siempre quieren lo mejor para sus hijos, y mi padre quiso lo mejor para nosotros. Y a pesar de todo, esto hoy en día me ha ayudado muchísimo, toda la educación cristiana que él me dio. Entonces, yo crecí en esta familia cristiana. Mi padre contaba que cuando yo era pequeña, cuando tenía unos meses solamente de vida, yo casi morí. Me dio una bronconeumonía y me tuvieron casi que traer a la vida porque ya no respiraba. Mi padre con fe oró y Dios hizo un milagro en mi vida. Yo estaba prácticamente muerta por lo que me cuentan, pero Dios hizo un milagro y prácticamente que resucité y me trajo a la vida. Entonces a partir de ahí, mi padre siempre contaba este testimonio y yo estaba toda contenta cuando lo contaba porque yo decía, Dios me trajo a la vida y toda contenta, pero no valorizaba lo que eso significaba. Y crecí como todo hijo de cristiano, queriendo conocer igual el mundo, porque no lo conocía. Mis padres nos habían protegido bastante y nunca pude conocer el mundo. Entonces, cuando crecí, siempre me encontré como una niña diferente a los otros. Me recuerdo que yo tenía como calambre en las piernas, muy fuerte. Una vez incluso hasta mis hermanos, porque yo tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana, yo soy la mayor. Y yo les dije a mi hermano una vez, me acuerdo que les dije, pero siento como ruido en los oídos, como un ruido extraño, y se reían de mí cuando yo estaba pequeña. Y yo les decía, hay algo extraño, no sé, pero así crecí con esos síntomas un poco raros, sentía como que me iba a desmayar a veces, en la escuela no podía casi hacer gimnasia porque me cansaba muy rápido, pero como yo siempre crecí con esos síntomas, nunca los tomé en serio, yo pensé que eran normales. Entonces crecí con estos síntomas y a la edad de 18 años empecé a trabajar. Me fui a trabajar a una casa como dama de compañía. Le pedían permiso a mi mamá, a mi papá y me dejaron ir. Empecé a trabajar ahí con una señora muy buena que me quería mucho, que se llamaba María. Y era una señora muy mayor. Y esa señora simplemente yo tenía que acompañarla. Donde ella iba, yo iba con ella para acompañarla. Y resulta que un día nos fuimos a tomar la presión, ella tenía que tomarse la presión en una farmacia. Y me fui con ella a tomar la presión. Y ella me dijo ese día, Ruth, tómatela conmigo. Y yo la tomé, la presión, y resulta que yo la tenía mucho más alta que ella. Yo me recuerdo perfectamente que tenía 18 con 12, algo así.
Y la señora cuando me vio esa presión tan alta me dijo, niña, porque yo tenía solamente 18 años y siempre fui muy flaquita, nunca engordé demasiado y siempre parecía como enferma, como no sé, era pálida. Entonces ella me dijo, niña, la tienes muy alta la presión para tu edad. Pero yo no le hice caso porque cuando uno tiene la presión alta no siente síntomas particulares, no hay síntomas, solamente a veces dolor de cabeza, cosas así, pero como yo ya estaba acostumbrada, no le di mucha importancia. Al cabo de un tiempo conocí al que fue mi esposo, porque era el hijo de esta señora para la cual yo trabajaba. Entonces, él vivía en Suiza y nos conocimos, me casé con él y me trajo a Suiza. En este momento yo vivo aquí en Suiza. Me trajo aquí a Suiza y así fue como llegué aquí. Yo me casé con él, la verdad, pensando en abandonar todo. Abandonar a mi familia, dejar el país, empezar todo de nuevo lejos e incluso abandonar mi religión evangélica. Porque yo quería conocer otra cosa, no sé, la religión, ya no quería saber más nada. Por eso que no es bueno ser religioso. Lo que es bueno es conocer a Dios, al Dios vivo, pero Dios no tiene nada que ver con la religión. Pero en ese tiempo yo no lo sabía, no lo entendía. Entonces yo me vine a Suiza, pero 2 semanas antes de que mi esposo me fuera a buscar a Suiza, a Chile, perdón, porque yo soy chilena, él se convirtió al Señor. Y cuando llegué aquí, un día me habló y me dijo, Ruth, yo conozco al Señor, me dijo, yo me di mi vida al Señor. Y yo le dije, ¿así? Y me dijo, sí. Y él me llevó a la iglesia donde el pastor le había hablado de Dios. Porque el pastor aquí hacía en ese tiempo puerta a puerta, que iba puerta por puerta predicando la palabra de Dios. Hoy en día aquí en Suiza ya no se permite esto, en ese tiempo sí. Y fue así como él conoció al Señor. Y me dijo, Ruth, yo conozco al Señor y estaba todo contento. Y me llevó a la iglesia. Y yo tenía un poco de miedo. Yo dije, ¿qué clase de iglesia es? A lo mejor una secta o algo. Pero cuando llegué allí y empecé a ver la gente como alababa al Señor, yo me di cuenta que era la misma iglesia. Y yo no estaba muy contenta porque yo me quería alejar de todo aquello. Pero no podía, Dios no me dejaba. Entonces después empezamos a ir a la iglesia. Estuvimos yendo a la iglesia durante unos 9 o 10 años, pero yo siempre sentí que en mi corazón me sentía triste, como que algo me faltaba. Yo asistía a todas las reuniones, yo asistía a todos los eventos, porque a mí siempre me habían educado así, de esa manera, pero en mi corazón era distinto. Por eso que nosotros los que somos hijos de cristianos tenemos que hacer nuestra propia experiencia con Dios. Nuestros padres deben siempre orar por nosotros. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, aunque se demore años en hacer la obra Dios, pero Dios siempre responde. Mi padre siempre oraba por nosotros, siempre, y su sueño era de que todos sus hijos se convirtieran al Señor. Y yo estoy contenta porque todos sus hijos, sus 3 hijos, conocen al Señor. Mi padre nos dejó el mejor heritaje que puedes dejarle a tus hijos, que es conocer al Señor, la palabra de Dios. Posiblemente no seas millonario, posiblemente no seas rico y posiblemente hay otros padres que dejan cantidades inmensas de dinero a sus hijos, pero el mejor heritaje que tú puedes dejar a tus hijos es Dios. Es el mejor heritaje porque Él te va a dar la vida eterna. Y eso es lo mejor que queremos dejar a nuestros hijos, la vida eterna de Dios. Entonces estaba yendo allí a la iglesia, pero siempre me sentí como que había un vacío en mí, algo que, no sé, no me sentía completamente completa. Y a pesar de que mi matrimonio era un matrimonio muy tranquilo, muy bien, yo no me sentía feliz en mi matrimonio, sentía que algo me faltaba. Aparte que mi esposo y yo no podíamos tener hijos y mi esposo comenzó a mostrar signos de enfermedad, se empezó a enfermar de más en más, siempre estaba enfermo, siempre estaba... Entonces yo, no sé, no era feliz. Y siempre tenía en ese rincón de mi corazón esas ganas de ir al mundo, a conocerlo, porque nunca lo había conocido. Cuando un día tuve un problema en la iglesia con una persona que en realidad me dolió muchísimo, porque hubo un problema muy, muy grande
Entonces yo en ese problema aproveché de irme de la iglesia y me fui de la iglesia y me fui al mundo. En ese tiempo mi esposo empezó a caer de más en más enfermo y yo me fui a trabajar, tuve que empezar a trabajar. Y allí en el mundo conocí muchas cosas. Gracias a Dios que no caí en lo peor, pero conocí pecados, pequé, reconozco que cometí adulterio, pequé, pero así todo en un lado de mi conciencia siempre supe que Dios existía. Eso no lo podía negar. Entonces, cuando yo llegué aquí a Suiza, tuve que hacerme un chequeo médico, porque aquí la aseguranza enfermedad es obligatoria. Entonces me hicieron un chequeo médico y descubrieron que mi presión estaba muy alta. Y inmediatamente me pusieron medicamentos y tuve que empezar a tomar esos medicamentos. Yo llegué aquí con 20, 21 años y ya comenzaba a tomar grandes cantidades de medicamentos, una pastilla de 100 gramos contra la presión porque la tenía muy, muy alta. El médico hizo toda clase de exámenes, pero no descubrió lo que yo tenía. No, me dijeron simplemente que lo que yo tenía era nervioso, eran los nervios y que por eso que era el estrés que hacía aumentar mi presión, pero no supieron decirme lo que yo realmente tenía. Entonces yo empecé a tomar esos medicamentos y yo me acuerdo que yo iba a la iglesia y yo le decía, Señor, me gustaría tanto no tomar estos medicamentos porque cuando los tomaba me afectaban mucho como emocionalmente, me sentía como ida, con mi cabeza ida, pero era lo único que me podía ayudar a mantener la presión baja porque tenía la presión muy, muy alta. Entonces a mí me daba mucha tristeza, pero una que otra vez yo le oré al Señor y le dije, Señor, me gustaría tanto saber lo que se siente vivir sin esa presión alta. Y bueno, pasó el tiempo y yo me fui al mundo y comencé a pecar, comencé a conocer cosas del mundo, no sé. Y creí que en el mundo iba a encontrar tal vez esa alegría, eso que me faltaba, creí que lo iba a encontrar en el mundo verdaderamente, porque yo veía alrededor mío toda la gente del mundo feliz. Pero yo les digo una cosa, es solamente un espejismo, no es real. La gente del mundo no es feliz, porque ustedes pueden ver las artistas en la tele, todas las grandes cantantes, los grandes artistas, los grandes que tienen mucho dinero, pero yo les juro que eso no da la felicidad. El dinero no da la felicidad, la fama no da la felicidad. Yo creo profundamente que cada ser humano que viene a este mundo, nosotros somos la creación de Dios, y cada ser humano que viene a este mundo necesita de su creador. Y el único que puede llenar ese vacío que tiene cada ser humano en su corazón es su creador. Y nuestro creador es Dios. Y aun si tú tengas la fama más grande del mundo, y aun si tú tengas todo el dinero del mundo, y que no te falte nada materialmente en este mundo, no eres feliz. Porque sientes siempre ese vacío. Y hay muchos que lo buscan en el adulterio, en el sexo, en la droga, en el alcohol, en todas esas cosas que creemos que van a llenar nuestro corazón, pero no lo llenan y no lo van a llenar nunca, porque el único que puede llenar ese vacío que tiene cada ser humano que llega a este mundo es Dios. Porque ese vacío que tenemos es simplemente Dios, es Dios. Al que necesitamos en nuestra vida, porque nosotros somos su creación, no somos creación de nadie más que de Él, y necesitamos de Él para llenar ese vacío. Y yo pensé que ese vacío yo lo podía llenar en el mundo, y así me fui al mundo. Al cabo de poco tiempo quedé embarazada de mi hija, que ahora tiene 13 años. Y cuando quedé embarazada, la primera cosa que me dijeron los médicos es abortar. Porque aquí en Suiza el aborto es legal. Entonces me hablaron inmediatamente de aborto, porque me dijeron, usted sufre de hipertensión grave, usted es crónica, una hipertensión crónica. Entonces me hablaron de aborto. Mi ginecólogo me dijo, piénselo, porque está poniendo en riesgo su vida y también la vida de aquel bebé. Mi médico
Mi médico de familia me dijo lo mismo, me dijo piénselo, porque si usted guarda ese bebé en su vientre, está poniendo en riesgo su vida. Pero yo, por mi enseñanza cristiana y por mis principios, sabía que el aborto es algo malo. Yo no le puedo quitar la vida a ese ser, no puedo. Y yo decía, no, aun si yo tengo que dar mi propia vida para que ese ser viva, yo lo doy. Y así pasé mis primeras semanas de embarazo. Al cabo de 3 meses, un día fui al médico. Yo estaba muy seguida por los médicos, tenía que ir cada 2 semanas a hacerme control. Y cuando un día fui a hacerme control, tenía 3 meses de embarazo, me encontró el doctor la presión demasiado alta y me dijo tenía 196 con 113 o algo así. Sería como 19 con 13. Entonces el médico me dijo, vaya inmediatamente al hospital. Me envió al hospital de Chuve, es un hospital muy conocido aquí en Lausanne, en Suiza. Llegué a la maternidad. En la maternidad no pudieron hacer nada por mí porque la presión estaba muy alta y me mandaron al hospital. Y en el hospital estaba yo allí con mucha gente anciana que sufrían de presión alta y yo la única joven y embarazada. Entonces yo me acuerdo que la enfermera me picó el brazo, me puso una inyección para sacar la sangre de mi brazo. Y cuando me puso la inyección, la sangre saltó sobre ella. Yo me acuerdo que estaba ella vestida de blanco y toda la sangre saltó porque mi sangre iba a mucha velocidad, mi presión estaba muy, muy alta. Entonces decidieron aquel día dejarme hospitalizada. Yo aquel día, yo dije, Señor, porque por mi experiencia de cristiana yo sabía que Dios podía hacer milagros, a pesar de que estaba en el mundo. Por eso, padres, mismo si sus hijos un día se van al mundo, mismo si ustedes no saben lo que va a pasar con la vida de sus hijos, háblenle a sus hijos del Señor. No paren de hablarle, no paren de instruirlos, porque eso le va a servir como arma el día de mañana a sus propios hijos. Entonces yo sabía que Dios podía responder y aquel día me llevaron a aquel cuarto y estaban esperando que a lo mejor yo abortara porque decían el bebé no va a sobrevivir porque la presión está muy alta y me habían dado todavía medicamentos pero porque yo ya tomaba 3 medicamentos por día en esa época, 3 medicamentos para bajar la presión, pero nada hacían los medicamentos, yo seguía con la presión alta. Entonces el médico y todos estaban esperando que yo abortara. Decían, ella seguramente va a abortar porque creían que yo iba a hacer una preeclampsia. Pero, y me tenían que sacar orina cada 1 hora o media hora me venían a tomar una muestra de orina porque decían, ella va a abortar, ese bebé no va a sobrevivir. Y yo tenía 3 meses de embarazo. Y aquel día yo oré y le dije al Señor, Señor, yo he pecado. Yo estoy lejos de ti, pero piensa en este ser. Este ser es un ser inocente, Señor. Y yo sé que si tú te lo quieres llevar, tú te lo llevas, porque tu voluntad es tu voluntad y nosotros no podemos ir contra la voluntad de Dios. Y yo le dije, si tú quieres llevártelo, yo lo acepto, mismo si yo estaba feliz de tener ese bebé porque era mi primer bebé y ha sido mi único bebé. Entonces yo estaba consciente que si yo lo perdía, no podía volver a tener hijos, porque la enfermedad que yo tenía, la presión demasiado alta me lo iba a impedir. Pero yo, a pesar de todo, me sometí a la voluntad de Dios y le dije, si quieres llevártelo, llévatelo. Pero si quieres dejármelo, déjalo, Señor. Pasé toda aquella noche, estuve orando, durante mucho rato estuve orando y de pronto sentí una paz. Y cuando usted siente esa paz, significa que Dios ha respondido. Porque usted siente que Dios ha respondido como una respuesta, como una paz, no sé cómo explicarlo. Y sentí esa paz. Y yo supe en ese momento que Dios iba a permitir en su infinito amor que yo tuviera aquel bebé. Y me quedé dormida, me venían a molestar a cada rato durante la noche porque me sacaban sangre, me hacían estos test de orina, pero nada pasó durante toda la noche. Y después al día siguiente trajeron a un médico y este médico me aumentó la dosis de medicamento. Y ya no tomaba 3 pastillas, tomaba 4 por día. Cuando llegué a mi casa, yo le oraba. Desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, yo le oraba al Señor
todas las mañanas, mismo si no iba a la iglesia, mismo si me había alejado de Dios, pero yo sabía que yo dependía de Él, porque nosotros como cristianos o como no cristianos debemos comprender, nosotros como seres humanos que dependemos de Dios, seamos espirituales o no seamos espirituales, dependemos de Él. Dependemos completamente de Dios, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y mismo espiritualmente, cuando hablamos, cuando testificamos, cuando perdonamos, cuando amamos, todo eso nos viene de Él. Dependemos completamente de Él, de nuestro Dios. Entonces yo sabía que yo dependía, ese embarazo dependía de Él, de su bondad y de su amor. Y yo empecé a orarle al Señor. Señor, no permitas que los medicamentos que yo tomo pasen el cordón umbilical. No permitas que estos medicamentos lleguen al cuerpo de mi bebé. Protégela. Y lloraba todos los días, oraba todos los días. Al cabo de 37 semanas, el médico vio que yo tomaba mucho medicamento y me dijo, vamos a hacer nacer su bebé, le vamos a provocar el parto, le vamos a provocar a 37 semanas. Normalmente un embarazo tiene que durar entre 40 y 41 semanas, pero a mí a 37 semanas ya me lo querían provocar el parto para que mi bebé saliera, porque estaba tomando mucho medicamento y el ginecólogo estaba muy preocupado. Entonces, yo fui aquel día allá, siempre confiándome en Dios, a pesar de todo, siempre confiándome en Dios. Y llegué aquel día allá al hospital de Saint-Martin, en Vevey, Suiza. Llegué aquel día allá y me provocaron el parto sin saber lo que había realmente detrás de todo esto, por qué yo tenía la presión alta y todo esto. Me provocaron el parto y tuve contracciones durante toda la noche. Al otro día me pusieron anestesia, como anestesia en la espalda, no sé cómo le llaman a esto, es una inyección que te ponen en la espalda. Y logré descansar, pero cuando me pusieron la anestesia, mi bebé empezó a mostrar signos de fatiga, de cansancio. Y empezó a ver que la doctora que me atendió aquel día, que mi bebé tenía sufrimiento fetal, que ya no se movía. Me recuerdo que me inyectaron azúcar en la sangre para ver si mi bebé se movía, pero no se movía. Y el corazón iba de más en más lento. A las 4 y tanto de la tarde me llevaron a cirugía. El doctor me había dicho que posiblemente mi bebé iba a ser un bebé muy pequeñito a causa de la enfermedad que yo tenía de la presión alta. Y me dijo, posiblemente no va a respirar solo, a lo mejor va a necesitar una máquina, algo que lo ayude. Me recuerdo que me llevaron a ese lugar, yo me entregué al Señor, le dije, Señor, ayúdame, en tu infinita misericordia, ayúdame. Aquel día me operaron y sacaron a mi bebé. Y en cuanto lo sacaron, mi niña comenzó a llorar. Era una hermosa niña de 3 kilos, 530 gramos y medía 50 centímetros. Estaba totalmente sana. Estaba como un bebé a término. Un bebé grande, ya no le faltaba nada, tenía todo. Y respiraba ella solita y lloraba con todos los pulmones que ella tenía. Y en ese momento me di cuenta de que era un milagro de Dios y podía haber tenido a mi niña totalmente sana. Además, creció después totalmente sana. Yo siempre la observaba porque había tomado tantos medicamentos durante mi embarazo que yo decía, a lo mejor le quedó una secuela o algo, pero mi niña nació totalmente sana. Dios la protegió durante todo el tiempo que estuvo en mi vientre y durante 3 años le di de mamar. A pesar de que yo tomaba medicamentos, le di de mamar. Y nunca se enfermó. Dios la protegió en todo tiempo. Verdaderamente un milagro de Dios. Y pasó el tiempo. Mi marido se empezó a poner de más en más enfermo. Al cabo de un tiempo le encontraron una enfermedad. Tenía una esclerosis lateral amiotrófica. No sé cómo se llama esto en español, pero es una esclerosis que los músculos empiezan a morir y las personas después no respiran, quedan en silla de ruedas y el médico le dijo a mi esposo que no era una enfermedad que se podía sanar, que era incurable. Y cuando recibimos esa noticia yo estaba muy triste. Un día cuando mi niña tenía como unos 9 años, me despierto por la mañana y voy al supermercado a comprar. Y cuando fui al supermercado sentí aquel día, cuando estaba pagándole a la cajera,
sentí como que mi cabeza se daba vueltas, como un mareo, pero muy, muy fuertes. Y casi que me caigo al suelo, me tuve que tomar. Y había un caballero allí que me dijo, «Ça va, madame?» Me dijo, «¿Está bien, señora?» Yo le dije, «Sí», pero yo no me sentía bien. Y yo sabía por experiencia que era mi presión arterial que no iba bien. Entonces volví a la casa, me recosté. Aquí en mi casa tengo 2 aparatos para tomar la presión, que yo ya lo había aprendido a hacerlo yo sola, porque siempre había sufrido, muchos años que sufría de esta presión alta. Entonces me tomé la presión y cuando la vi estuve muy sorprendida, porque me quedé muy sorprendida porque la presión estaba a 220, creo que le llaman en Chile, con 13, con 10.3 o más de 10, creo, 13, no sé cómo le llaman esto en Chile, pero era muy, muy alta. Ya era lo máximo que yo había llegado en subida de presión. Y me quedé acostada en la cama aquel día, pero la presión no bajaba. Entonces llamé a mi médico de familia. Mi médico de familia se llama Tardieu y está aquí en el mismo, la misma ciudad donde yo vivo. Y lo llamé y le dije, tengo que venir a verlo porque mi presión está muy alta y no quiere bajar, ni siquiera con los medicamentos. Yo tomaba 4 medicamentos por día. Entonces él me dijo, venga inmediatamente, porque él sabía que esto podía ser grave. Entonces me fui, me tomó la atención, no me lograba bajar la presión. Me recetó un nuevo medicamento que yo debía agregar ese nuevo medicamento a todos los otros medicamentos que yo tomaba ya. Y me dijo, vaya a la farmacia a buscarlo y tómeselo inmediatamente. Me lo tomé. Al día después que me lo tomé, empecé a sentir como no sé cómo explicarlo, no sé, me sentía mal, porque donde había mezclado todos esos medicamentos me empecé a sentir mal, como que me transformaba, como que empecé a tener ideas negras, como que tenía ganas de tirarme de la ventana, del balcón, no sé, unas cosas horribles sentía. Y mi hija me miraba y me decía, mamá, pero hasta tu mirada ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces yo sabía que era el medicamento y lo estuve tomando como por unos 3 días, hasta que dejé de tomarlo y fui al médico y le dije al médico que esos medicamentos me estaban haciendo mal. Y él inmediatamente lo suspendió y me dijo, señora, yo no sé qué más hacer. Él como médico ya no sabía más qué hacer. Y me dijo, la voy a enviar a una especialista. Y me envió a la Tour de Pé, una otra ciudad de aquí de Suiza, me envió allá. Y cuando tomé cita con ese médico, era un especialista en todo lo que es hipertensión, presión alta. Y llegué allá y había muchos viejitos, muchas viejitas, y yo era la más joven. Y llegué allá y le conté, me dijo, vamos a hacer todos los exámenes para saber por qué usted tiene esta presión tan alta. Hay que averiguar por qué es así, por qué usted tiene esta presión tan alta. Entonces lo primero que me envió a un hospital a hacer exámenes de sangre. Y me hicieron muchos exámenes de sangre. Tenía que correr y me tomaban sangre, tenía que saltar, me tomaban sangre, tenía que relajarme y me tomaban sangre para ver cómo actuaba mi sangre en cada situación. Pero todo estaba normal, me dio los resultados un tiempo más tarde y todo estaba normal. Entonces él dijo, la voy a mandar a otro lugar, a un especialista en todo lo que es arteria, y me mandó a aquel lugar. Yo tomé cita con ese especialista y me fui a aquel lugar. Tenía que ir aquel día a las 8 de la mañana, y cuando llegué allá yo tenía que ir en ayuno sin comer, y cuando llegué allá el especialista no estaba y la secretaria tampoco, así que tuve que esperar sentada en la escalera. Estaba esperando y yo pensaba, ¿qué me iban a encontrar? ¿Qué tengo? ¿Por qué hay este problema? Y bueno, llegó aquel hombre ese día y bueno, entré a su pequeña clínica que tenía y me dijo, bueno, vamos a examinar la parte de arriba de su cuerpo. Me quedé en sostén y me empezó con una máquina, era como la máquina que utilizan para hacer ecografías de bebé, a las mujeres embarazadas, y uno ve el bebé dentro, pero esta máquina se veía la sangre roja, solamente el color rojo de la sangre, lo demás era todo como oscuro. Entonces se veía la sangre cuando corría en esta máquina. Me echó un poco de gel por aquí, por todos lados donde habían arterias, que pasan por aquí. Allí puso gel y empezó a mirar con esta máquina. Y me dijo, efectivamente, la sangre va muy fuerte, entonces la presión está alta. Me dijo, después vamos a revisar la parte de abajo del cuerpo, las piernas, los pies, porque allí también
pasan las arterias por allí. Entonces empezó a revisar y revisó una vez. Y él incluso está ciflado, estaba haciendo su trabajo. Pero un momento dado dijo, la máquina creo que no funciona bien porque no logro encontrar su pulso, señora. Después fue a limpiar la máquina, pero la máquina no lograba encontrar mi pulso. Y después en todo me hizo como 5 veces el examen y no lograba encontrar mi pulso. Y ya su rostro de este hombre cambió. Y me di cuenta que había algo que no iba bien. Y él me dijo, señora, vístase, va a tener que ir al hospital. Y me describió, me dijo, es que usted siente como que su cabeza va a explotar, como que se ahoga, como que siente algo así. Y yo le dije, no siento nada de ello, lo único que yo siento es hambre porque no había comido. Y yo soy una persona que le gusta mucho comer. Entonces no había comido, estaba en ayuno. Y él me dijo, vístase y yo voy a llamar al hospital, porque había un hospital allí como a 20 minutos de Bebé. Entonces toma el bus, me dijo, y váyase al hospital sin ir a su casa. Vaya directo al hospital. Y cuando me dijo eso, yo supe que había algo que no iba. Y me fui al hospital aquel día, iba en el bus yo allí, pero asustada. Yo decía, pero que hay algo malo, y este hombre no me quiso decir, porque yo le pregunté, le dije, pero es que hay algo malo en mí, y me dijo, no me quiso decir, me dijo, vaya al hospital, vaya inmediatamente. Y me fui al hospital y cuando llegué allá me estaban esperando, y esperaron que saliera una mujer que estaban atendiendo en una máquina que se llama resonancia magnética. Es una máquina redonda muy grande que hace mucho ruido porque hay algo que gira hacia adentro. Y con eso te ven todas las arterias, todo lo más pequeñito que puede tener el cuerpo, las arterias, las venas, ven todo allí. Y entonces me entraron, me pusieron una camisa blanca y me entraron a esa máquina. Me pusieron una inyección para poder ver todas mis arterias, todo dentro. Y yo lloraba mucho porque mi padre había fallecido hacía 13 o 12 años atrás y él había hecho la misma máquina, había pasado por esa misma máquina. Entonces yo dije, yo también me voy a morir, pero ¿qué me está pasando? No entiendo lo que me está pasando. Y yo lloraba mucho, estuve como unos 20-25 minutos en esa máquina y lloraba, yo decía, algo me va a pasar. Y antes de que descubrieran esta enfermedad, todas las veces que yo me iba a acostar durante la noche sentía como que algo me ahogaba aquí, como una presión muy grande en mi cuello, y a veces tenía que dormir incluso un poco sentada porque sentía como una presión en mi cabeza, en mi cuello, y a veces incluso me despertaba durante la noche como ahogándome, no podía respirar. Y yo sentía en ese momento que la muerte me rondaba, verdaderamente lo sentía, que la muerte me rondaba, estaba como alrededor de mí. Uno siente cuando algo malo le va a suceder. Y yo en ese tiempo no estaba cerca de Dios, me había alejado completamente de Dios, ya no quería ir a ninguna iglesia. Yo decía, no me interesa, no quiero volver. Como ya me había ido de la iglesia aquí en la ciudad donde yo estoy, entonces no quería volver porque yo me decía, me van a juzgar. Incluso cuando me fui de la iglesia hubieron muchos hermanos que ya no me saludaban, no me hablaban cuando me veían en la calle. No hagan eso, nunca hagan eso. Cuando una persona se vaya de la iglesia, no hagan eso, porque Jesús no es así. Jesús no juzga, Jesús perdona, Jesús restaura, Jesús transforma, Jesús hace milagro. El amor de Dios es tan grande. Nosotros debemos tener los mismos sentimientos que Jesús, porque nosotros somos sus discípulos. Y si Él nos ha enseñado que Él mismo es así, ¿cuánto más no tenemos que serlo nosotros mismos? Y entonces yo no tenía ganas de volver a la iglesia, no tenía ganas. Bueno, aquel día estaba yo allí, todo me pasaba por la cabeza. ¿Qué tengo? ¿Qué me va a pasar? Yo no me imaginaba que ese día me iba a encontrar en ese examen, en esa máquina. No sabía yo que me iba a encontrar aquel día allí. Y salí de allí llorando, sola, estaba sola. Y cuando salí, tuve que esperar afuera en un lugar donde los pacientes esperan allí, y pasó 30 minutos, 40 minutos, una hora, más de una hora, y este doctor no venía a darme el resultado. Y yo dije, algo malo sucede aquí, algo malo sucede, ¿qué me va a suceder?
Cuando llegó ese hombre, me dijo, señora, ¿se siente bien? Incluso me habló en español porque era una persona que venía de Centroamérica, creo que venía, o de Sudamérica, era un doctor que hablaba español. Me dijo, le voy a hablar en español para explicarle mejor. Yo le dije, doctor, es que me voy a morir. Y él me dijo, no señora, no se va a morir porque nosotros pensamos que usted nació así, pero usted es un caso muy raro, nunca hemos visto algo así. Yo le dije, ¿pero qué tengo? Y él me dijo, señora, es que usted se siente bien. Y yo le dije, sí, pero le expliqué que a veces sentía síntomas raros, que tenía la presión alta, pero nada, le dije, pero ahora estoy nerviosa, estoy asustada, ¿qué es lo que tengo? Y él me dijo, señora, usted nació con una anomalía muy rara en la aorta, a 5 centímetros del corazón. Usted tiene la aorta cerrada, está abierta solamente a 1 o 2%. Y ustedes saben muy bien que una persona que tiene las arterias, la aorta cerrada o tapada con grasa o con lo que sea, no sobrevive, porque es allí que uno hace infartos. Pero yo nací así. Y me dijo, y acabamos de descubrir que la arteria pasa muy poquita sangre a la parte de abajo de su cuerpo, a 5 centímetros del corazón. En la arteria le llaman a esto aorte descendante, la aorta que sale del corazón descendiente, no sé cómo le llaman en español. Y a 5 centímetros del corazón la aorta estaba cerrada, estaba abierta solo un poquito. Había muy poquita sangre que pasaba a la parte de abajo de mi cuerpo. Y me dijo, la sangre, yo le dije, pero entonces yo debería estar muerta. Y me dijo, normalmente usted ni siquiera debería haber nacido así. Cuando me dijo eso yo me quedé muy sorprendida, yo no me esperaba algo así. Y me dijo, yo le dije, pero ¿por dónde pasa la sangre? Y me dijo, la sangre está pasando por las arterias mamarias. Las arterias mamarias son las que se encuentran aquí en esta parte. Y me dijo, tienen que ser pequeñitas así, pero usted las tiene grandes así. Y está pasando la sangre justa y necesaria para que la parte de abajo de su cuerpo sobreviva. Si hubiera un poquito menos de sangre, usted no habría sobrevivido, habría nacido muerta. Y me dijo, es un caso muy raro, yo nunca he visto esto. Y ese hombre me hablaba y yo estaba muy sorprendida y me dio como un miedo y yo dije, estaba muy sorprendida y ese hombre me decía, me explicaba, me dijo, yo le dije que voy a morir, me dijo, no va a morir señora, me dijo, porque usted nació así, pero es necesario que vaya a hacer, es necesario hacer algo para curar esto, porque en este momento la presión está subiendo muchísimo y lo más increíble de todo es que yo tenía 2 presiones arteriales en mi cuerpo, desde aquí de la aorta hasta mi cabeza era hipertensa, pero desde la aorta hacia abajo tenía la presión baja. Me dijo, nunca hemos visto algo así, una persona que sobreviva con 2 presiones arteriales en el cuerpo y que sobreviva con la aorta tapada, eso cerrada casi, no, nunca hemos visto. Es por eso que dijo, tomé tiempo en venir a verla y a darle el resultado, porque es que no lo podía creer. Y me dijo, tuve que telefonear a otros médicos para poder preguntar, porque yo nunca he visto esto. Dijo, es la primera persona que yo veo con una anomalía tan increíble, tan rara. Entonces cuando me dijo eso, yo me dije, pero ¿cómo Dios me puede amar tanto? ¿Cómo Dios me puede querer amar tanto si yo lo he abandonado? Yo siempre quise abandonarlo. Cuando yo sentía que Él me llamaba para que yo volviera a Él, yo le daba vuelta a la espalda, yo no lo quise escuchar. Y yo supe inmediatamente que Dios me había mantenido viva. En ese instante vi como una especie de visión. Mientras este caballero me hablaba, cuando el doctor me hablaba, me decía, usted es un milagro de la naturaleza, me dijo él, es un milagro de la naturaleza. Y cuando él me dijo, es un milagro de la naturaleza, yo vi como una mano gigante, así, no sé cómo explicarlo, vi como una mano gigante y en esa mano aquí al medio estaba yo pequeñita y sentí una voz que me dijo, Ruth, durante todo este tiempo tu vida ha estado en mis manos. Tu vida ha estado en mis manos.
Y yo comprendí que si yo estaba viva era por milagro de Dios. Y cuando este hombre me decía, usted es un milagro de la naturaleza, el Señor me decía, no, Ruth, no eres un milagro de la naturaleza, eres un milagro de Dios. Yo me quedé choqueada, no lo podía creer. Y yo dije, me imaginaba todo, pero no algo así. Y yo dije, a lo mejor el Señor me está mostrando esto para decirme, mira lo que he hecho por ti durante todos estos años, más de 40 años viví con la aorta cerrada. Y ahora te voy a llevar, ahora vas a morir. Pero yo sentía también algo dentro de mí que me decía, no vas a morir, no vas a morir, ya te libré una vez de la muerte, te libraré una segunda vez. Y allí, ese día, salí de allí con mi radiografía. El doctor dijo, tiene que llamar inmediatamente al otro doctor, aquel que comenzó a hacerme todos los exámenes, al especialista en hipertensión. Me dijo, tiene que llamarlo porque usted es como un balón, me dijo, un balón que está siendo cerrado al medio, aquí en donde estaba la aorta cerrada, y en cualquier momento una vena puede explotar en su cabeza y puede quedar lisiada, paralítica, vegetal, a vida, o bien puede morir. Entonces yo me di cuenta que el Señor había hecho todo para que esto fuera descubierto a tiempo. Y más encima, el Señor me estaba mostrando todo lo que había hecho todos estos años de mi vida. Que si yo estaba viva, era por su misericordia. Para mí fue tan grande la sorpresa que yo me sentí muy confundida. Y yo dije, Señor, pero es demasiado para mí esto. Y el Señor me dijo, ¿sabe, Ruth? Yo cada día guardo a mis hijos. Muchos salen en sus autos, muchos salen en sus autos, muchos salen cada día, viajan, y yo guardo la vida de todos mis hijos. Me dijo el Señor, no es solamente la tuya, yo guardo a mis hijos cada día. Y yo le dije, pero Señor, le dije pero Señor, le dije yo, Dios, Jesús, ¿cómo me puedes amar tanto? Le dije yo descubría su gran amor, y Él me hablaba mientras yo salía de aquel lugar y me decía, Ruth, yo te amo de un amor inmenso, de un amor tan grande. Yo te amo tanto, me decía el Señor, a mis hijos yo los amo tanto. Y yo le decía, Señor, pero yo te di la espalda, yo no quise seguir tu camino, no quise escucharte, yo quise conocer el mundo. Y Él me decía, pero yo te amo de un amor inmesurable, de un amor tan grande. Y allí salí de ese lugar muy sorprendida. El Señor nos ama tanto. Cuando somos sus elegidos, Él no nos abandona. Y a mí no me abandonó. Todo ese tiempo me mantuvo viva por milagro. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, porque Él le dijo a la muerte, no la toques. Y la muerte le obedeció. Aún la muerte le obedece. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Somos nosotros los que cambiamos. Tal vez a veces tenemos incredulidad, pero nuestro Dios no cambia. Él es el mismo, tiene un poder grande, tiene un poder y un amor inmenso, que nosotros como seres humanos, pequeñitos que somos en nuestra cabeza, a veces no lo podemos entender. Y aquel día yo entré a mi casa, me fui llorando en el bus, me puse los lentes de sol, me fui todo el bus llorando. Estaba impresionada de ver a qué punto Dios había hecho un gran milagro en mi vida.
Le hablé a mi esposo cuando llegué, le dije, mira lo que me descubrieron. Y él me dijo, no puedo irte, Ruth, porque él estaba muy enfermo, muy con su enfermedad. Y me dijo, no, me sentí sola, porque él me dijo, no puedo apoyarte en estos momentos, porque yo ya estoy con mi enfermedad, así que no le quise seguir contando más. Y después de ahí pasaron como 2 o 3 semanas, fueron unas semanas muy duras, porque yo creía que el médico se había olvidado de mí porque no me llamaba. Y el otro doctor ya lo había llamado para, para decirle lo que me habían encontrado, que me habían encontrado esa anomalía muy rara en la aorta. Entonces, el médico no me llamaba y durante esas 3 semanas fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles porque yo venía el diablo y me decía, te vas a morir, y yo no dormía en la noche. Y sentía por otro lado que Dios me decía, no vas a morir, no vas a morir, no temas. ¿Sabe? Yo descubrí una cosa, que cuando una persona está lejos de Dios tiene miedo de morir. Si usted tiene miedo de morir es porque hay algo en tu vida que no va bien. Yo estaba lejos de Dios. A pesar de todo lo que había hecho en mi vida, yo sabía que habían cosas en mi vida que no iban bien. Pecado, cosas que tal vez había guardado en el fondo de mi corazón, pero para Dios no hay nada oculto. Y si tú sientes miedo de morir es porque tienes que venir a Dios y tienes que poner tu vida en regla delante de Él. Y yo tenía miedo de morir. Y después no dormía yo, entonces yo vine un día, pasaron como 3 semanas y el médico no me llamaba y yo me decía, pero a lo mejor no tengo solución, no hay solución para mí. Y yo lo llamé y le dije, ¿por qué no me llama, doctor? Y él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, no la he llamado porque yo nunca he visto esta anomalía, nadie puede vivir con la aorta cerrada, me dijo. Entonces me dijo, tuve que llamar a Estados Unidos, me dijo, para buscar información. Y me dijo, para poder comprender. Y me llamó, me dijo, venga mañana, me dijo. Cuando yo fui, incluso tomé el tren para ir porque aquí se viaja mucho en tren aquí. Es como el tren, es como el bus. Y hay trenes por todos lados. Y yo tomé el tren y él me llamó porque el tren tenía retardo, estaba atrasado. Y me llamó y me dijo, pero ¿por qué no viene? Y me esperaba, ese hombre me esperaba. Y yo le dije, sí, ya estoy llegando, es que estoy un poco atrasada, le dije. Y me fui. Y llegué allá y él estaba muy sorprendido. Me dijo, yo no pensaba que me iba a encontrar con esta sorpresa. Me dijo de que usted iba a tener una anomalía tan rara. Me dijo, yo nunca he visto esto. Me dijo, no sé cómo sobrevivió a esto. Me dijo, y más encima tuvo un hijo. Me dijo, para que vean que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Dios. Si en estos momentos estás pasando por momentos difíciles, pero verdaderamente difíciles, y tú te ves en estos momentos, tal vez en el fondo de un hoyo, de un pozo negro, en donde tú crees que no vas a salir, en donde tú crees que ya no hay más solución, yo te digo en este momento, por experiencia, porque yo lo viví, yo te digo, si hay solución, en Dios siempre hay solución. Para Dios no hay nada imposible, nada hay imposible. Por eso no temas, no desmayes. Ahora dobla tu rodilla. Tu misión como cristiano es de doblar la rodilla y pedirle hasta que Él responda y que la voluntad de Dios sea hecha para su gloria, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Sin Él nada somos, nada. Y entonces él me dijo, este doctor me explicó y me dijo, posiblemente le van a hacer una intervención que se trata que van a meter como una especie
de alambre, o no sé cómo le llaman a esto, porque yo nunca había estado confrontada a ese tipo de cosas. Yo nunca había estado en el hospital, no sabía lo que era esto. Y me dijo, se la van a poner dentro de la arteria y la van a tratar de abrir para que se ponga más ancha y desbloquear la tapadura que está allí en esa arteria. Me dijo, pero no es una intervención muy difícil, me dijo él. Es una intervención que dura algunos minutos y es dolorosa, pero no tanto. Entonces me dijo, ni siquiera necesita de anestesia. Entonces me dijo, pero yo la voy a enviar, me dijo, a un hospital de enfermedades raras. Y me envió a un hospital de enfermedades raras, cerca del Chuba, Lausanne, en un lugar de aquí de Suiza. Me envió a ese hospital. Cuando llegué allá, me esperaban un médico que hablaba italiano. Y me estaba ahí esperándome aquel día, como 2 o 3 semanas después, fui a ese médico y me esperaba aquel día ese médico, y cuando llegué allá me hizo pasar a la pieza donde él estaba, y había esta misma máquina con la que habían descubierto mi anomalía, el médico que miró mis arterias y empezó a mirar mis arterias, y habían allí 2 chicas jóvenes que iban a ser doctores. Ellas estaban estudiando para ser doctoras y empezaron a examinarme aquel día, y estaban atónitos de ver cómo mi cuerpo se había formado, cómo a pesar de que mi arteria, mi aorta estaba cerrada, la sangre pasaba por otra parte del cuerpo, y ellos estaban allí, pero mira por dónde pasa la sangre, y estaban muy sorprendidos, y yo me sentía aquel día un poco mal, porque yo dije, estoy sufriendo con esto sin saber si voy a sobrevivir, sin saber lo que me va a pasar, y ellos me miran como un espécimen raro. Y salí de aquel lugar algo triste, no sabía qué pensar, y entré a mi casa y me dijeron que le iban a pasar mi dossier, no sé cómo se dice esto, a un doctor para mi archivo a un doctor para ver quién se iba a ocupar de mi caso, y le pasaron el archivo a un doctor muy conocido aquí en Suiza. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que Dios me permitió estar con ese médico, que fue el quien tomó mi dossier, y me pasaron a ese médico. Se llama es un profesor Kish, y fue él el que me tomó mi dossier. Y me llamó como unas 3 semanas más tarde, me llamó y me dijo, yo ya he visto casos así, pero niños, no, algunos incluso no sobreviven cuando están adultos, pero es verdad que ver un adulto con esta anomalía, y sobre todo está muy cerrada la aorta, me dijo. Entonces dijo, sí, es verdad que es muy raro esto. Pero me dijo, voy a hablar, vamos a tener una reunión con otros médicos y vamos a ver cuál es la solución a este problema. Y continuaron a hacerme exámenes. Tuve que pasar varias veces por una máquina, un escáner, cosas así. Y después, al cabo de un tiempo, me llamó y me dijo, hablé con otros médicos y comprobamos que la aorta está muy cerrada, muy pegada, las paredes están muy pegadas, y que la intervención que había hablado el otro médico antes no se puede hacer, me dijo. Entonces yo le dije, ¿pero qué me van a hacer? Y me dijo, vamos a tener que operar, me dijo, vamos a tener que operar. Y yo le dije, ¿pero cómo operar? Me dijo, vamos a tener que cortar 5 centímetros de la aorta y poner una prótesis. Y me trajo él mismo una prótesis en ese momento. Y me dijo, esta es la prótesis que le vamos a poner. Y me dijo, es una de las prótesis más modernas que hay en este momento para la aorta. Y yo le dije, pero si usted me hace esta operación, yo me voy a vaciar de mi sangre, la sangre se va a salir. Y él se reía porque veía mi ignorancia y porque yo nunca había estado confrontada a algo así. Y él me dijo, no, me dijo, la aorta la vamos a cortar en el medio 5 centímetros y vamos a poner 2 broches. Dijo, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso, no se preocupe. Me dijo, no tiene confianza en mí. Y yo le decía, yo al interior de mí decía, no, yo no voy a hacer esa operación, no puedo. Y ahí él me explicó que la operación, yo le dije, ¿cuánto tiempo va a durar esa operación? Me dijo, es una operación muy grave. Me dijo, no es una operación cualquiera. Me dijo, la operación va a durar 5 horas.
Y durante esas 5 horas vamos a parar el corazón y vamos a parar el pulmón izquierdo, perdón. Vamos a parar el pulmón izquierdo. Y cuando me dijo eso, yo dije, entonces voy a estar muerta durante esa operación. El corazón no va a latir. Y él me dijo, pero vamos a poner una máquina que va a sacar la sangre por afuera del cuerpo y la va a meter en la parte de abajo y así va a dar toda la vuelta. Me dijo, es una operación muy riesgosa y las operaciones cardiovasculares es una de las operaciones más dolorosas que hay. Pero a mí me la hicieron por la espalda porque ellos quisieron probar conmigo todo lo más moderno, y lo más moderno era hacer las operaciones por la espalda. Y me la hicieron por la espalda y me contó todo lo que me iban a hacer. Y cuando me dijo esto, porque me dijo, vamos a tener que cortar la piel, la carne, los músculos, vamos a tener que abrir las costillas hasta llegar a la aorta y cortar la aorta. Y cuando me explicó esto, yo dije, yo no me voy a hacer esa operación. No se lo dije a él, pero yo creo que él vio mi rostro y vio que yo no quería hacer esa operación. Entonces yo dije, no, yo no me hago esta operación, no. Es una operación muy riesgosa, yo prefiero morir. Si Dios quiere que muera, yo muero. Pero no me hago esta operación. Entonces después pasó el tiempo, me fui a mi casa, me fui muy triste aquel día porque yo dije, no, yo no me voy a hacer esa operación, no, es una operación, es muy grande, me van a parar el corazón durante la operación, no puedo. Entonces después me fui a mi casa y yo miraba a la gente, cuando tomé el tren aquel día para volver a mi casa, y yo la miraba a la gente contenta, feliz, y yo casi llorando, triste, sin saber si iba a sobrevivir o no. Es una sensación muy, muy triste. Por eso que yo siempre digo, si estás pasando por momentos así, aférrate a Dios, que seas cristiano o no seas cristiano, que seas fuerte o no seas fuerte, pero aférrate a Dios, ven a Dios. El único que te puede ayudar es Él. Él es el que nos ayuda a pasar todas esas pruebas tan difíciles. Sin Él no somos nada, nada somos, dice la Biblia. Sin Él no somos nada. Él es nuestra fuerza. Y yo llegué a mi casa aquel día triste y yo me dije, no me voy a hacer esa operación. Es una operación muy riesgosa, no la voy a hacer. Pero yo miraba a mi hija jugar y yo decía, ella necesita de mí, porque mi esposo por otro lado estaba muriendo con su enfermedad. Y yo decía, pero si me pasa algo a mí, ¿qué voy a hacer? Y decidí en aquel tiempo hablarle a mi mamá. Y le hablé y le dije, le conté toda la verdad. Ella estaba muy mal, me dijo, hace varios días que no duermo, desde que me contaste lo que te pasa. Dijo, vamos a orar por ti. Y le conté también a una amiga que es cristiana, que ella estaba yendo a la iglesia en otra ciudad. Y me dijo, vamos a orar, la iglesia va a orar por ti. Y tenía otro amigo que me dijo, opérate Ruth, aquí mi mamá también me dijo, opérate Ruth, aquí hay buenos médicos en Suiza, opérate. Y mi médico de familia que venía a ver a mi esposo aquí a la casa, porque mi esposo después ya no podía salir, estaba muy enfermo, y lo venía a visitar aquí a la casa, él me decía, señora, tiene que operarse, no se quede así, tiene la oportunidad de poder estar mejor después. Y la secretaria del hombre que me iba a operar, del cirujano, me llamó un día y me dijo, señora, no la podemos dejar así en la naturaleza, libre, así con esa enfermedad, no se puede, señora, venga a operarse. Total que me convencieron y me fui a operar, me inscribí, me llamé por teléfono, me dieron como para unas 3 semanas después me dieron cita para la operación y me fui a esa operación aquel día. Dejé a mi hija con esta amiga cristiana en su casa y me fui a operar aquel día. Yo lo recuerdo perfectamente, fue un 7 de noviembre del año 2016. Mi amigo me acompañó en el tren y yo iba callada, triste, sin saber si iba a sobrevivir a esa operación o no. Y me fui allá y cuando llegué allá a ese lugar, a ese hospital, me mostraron la sala donde yo me iba a pasar la noche antes de la operación y había una viejita ahí al lado, ahí en esa sala, en esa pieza. Había una viejita que ya se había operado ella del corazón y me decía, mi hijita, no tenga miedo, porque yo lloraba, no me podían hacer callar, yo lloraba, porque yo pensaba verdaderamente que no iba a sobrevivir a esa operación, que a lo mejor eran mis últimos días y que no iba a volver tal vez a ver más a mi hija. Y no hay dolor más grande para una madre que no saber si usted va a sobrevivir para ver a sus hijos crecer. Es muy doloroso. Entonces yo lloraba mucho
Y unos días antes de esa operación yo había tenido una bronquitis muy grande. Y como 2 semanas antes había tenido una bronquitis muy, muy grande. Y yo en ese tiempo hacía bronquitis muy, muy grande. No sé por qué siempre el resfriado me tomaba mucho los bronquios. Y cuando la anestesista vino a verme aquel día para preguntarme cuánto pesaba, cuánto medía, para saber cuánta anestesia me tenían que colocar, porque era una operación muy, muy seria. No podían hacer las cosas a la tonta y a la loca, como decimos nosotros en Chile. Entonces me vino a preguntar y vio que yo tosía mucho y me dijo: señora, hace tiempo que tú eres así. Y yo le dije: es que tuve una bronquitis hace 2 semanas atrás y me estoy recién curando. Y ella me dijo: espérese, voy a llamar al médico. Y el médico vino con otro médico, me revisaron los pulmones, me revisaron los bronquios y me dijo: no la podemos operar, me dijo, porque es muy riesgoso con esta bronquitis. Entonces ahí yo me di verdaderamente cuenta que la operación era algo muy, muy grande, que no iba a ser cualquier operación. Y me puse contenta porque me dijo: váyase a la casa. Me entraron a la casa y me mandaron mucho remedio. Me dijo: vaya, tiene que ir a visitar al pulmonólogo. Y el pulmonólogo le va a dar remedios para que se cure bien de esa bronquitis, porque no la podemos operar así. Y yo estaba contenta y el médico me miró, me acuerdo aquel día, y me dijo: señora Zúñiga, la próxima vez no se va a librar de esta operación porque ya hace bastante tiempo que no se quiere operar. Pero yo estaba contenta y me volví a la casa aquel día. Me dieron cita para 2 semanas después y fui al pulmonólogo. Y como unos días después me dieron cita, el pulmonólogo me dio cita para ir a donde él. Y me hicieron con unas máquinas, me miraron los pulmones porque mi marido estaba muy, muy enfermo y la enfermedad comenzaba a tocar los pulmones de mi esposo. Entonces ellos pensaban que yo había tomado tal vez una enfermedad del pulmón o algo, pero no había nada en los pulmones. Lo único que el médico me dijo: es curioso porque no hay enfermedad de los pulmones, pero hay cicatrices. Usted tuvo que haber vivido algo muy fuerte, una gripe, una pulmonía muy, muy fuerte cuando estaba pequeña, porque están las cicatrices de los pulmones. Y allí fue que me acordé de lo que mi padre contaba cuando yo era pequeña, de que yo había sido librada de la muerte, que había tenido una bronconeumonía cuando bebé muy, muy fuerte, y las cicatrices estaban allí en mis pulmones. Y allí sentí esa voz de Dios que me decía: yo ya te libré de la muerte, yo te libraré de nuevo, no temas, yo estoy contigo. Entonces salí de ahí con mucha más aseguranza, mucho más, porque Dios me hablaba y me decía: no temas, yo ya te libré de la muerte una vez. Entonces salí de aquel lugar más tranquila y 2 semanas más tarde me fui al hospital el 27 de noviembre de 2016. Me fui a operar y ya me fui mucho más tranquila. Llegué allá y me dijeron que tomar una pastilla para dormir bien en la noche. Yo le dije: no tengo necesidad, estaba más tranquila. Y después al día siguiente tuve que tomar una ducha, te pasan un producto donde te tienes que bañar entera con ese producto para que no haya nada, infección o alguna cosa que pueda interferir en la operación. Y me pusieron en esa camilla como a las 7 de la mañana, una cosa así. Y yo le dije, incluso al enfermero, le dije: me bajo caminando hacia la sala de operación. Me dijo: no, tiene que subirse a la camilla. Me subí en la camilla, yo miraba las luces pasar arriba y ahí entró de nuevo la tristeza en mi corazón, el miedo. Y empecé a pensar a mi hija, porque nos llevaron abajo a una sala en donde había muchas personas que iban a ser operadas al mismo tiempo, porque allá hay muchas salas de operación, hay diferentes salas y te empiezan a llamar y vas a diferentes operaciones. Y había otro joven que también le iban a operar del corazón y estaba al lado mío y nos mirábamos sin saber lo que nos iba a suceder, porque él también era su primera vez de operación al corazón. Y ahí me puse a llorar, empecé a pensar en mi hija. Y yo decía: ¿qué va a pasar con mi hija si me muero? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Quién? Porque mi esposo va a fallecer. Mi familia estaba toda en Chile, yo no tengo familia aquí en Suiza. Entonces yo decía: ¿quién se va a ocupar de mi hija? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No la voy a poder ver crecer, no voy a poder ver todas las etapas que ella tiene que vivir en su vida, cuando se vuelva señorita, cuando se case,
Oh, yo estaba muy, muy triste. No hay dolor más grande para una madre que ese. Y me entraron a aquella sala y yo lloraba mucho, mucho. No me podían hacer callar. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Entonces me dijeron, cálmese, me decía, cálmese, pero yo no podía calmarme. Lloraba mucho sin saber si me iba a despertar de aquella operación. Y me recuerdo que me pusieron una inyección en el brazo, pero esto no me calmaba, yo seguía llorando y después me dijeron, mire, ¿sabe qué? Cierre los ojos, le vamos a poner una máscara. Me pusieron una máscara y de ahí ya no me recuerdo más, me quedé dormida. Cuando desperté de aquella operación sentí como si habían pasado apenas 3 minutos. Y cuando desperté estaba en otro lugar, estaba en otra sala y había una enfermera a mi lado. Y yo le dije, pero ¿y la operación? Y me dijo, señora, la operación ya pasó. Me dijo, ya, la operación ya pasó hace mucho rato. Me dijo, duró 5 horas, me dijo. Y yo le dije, pero ¿y todo está bien? Y yo estaba un poco dormida con la morfina, con la anestesia. Me dijo, todo está bien, me dijo ella. Todo salió perfecto. Y cuando miro a mi lado así, y miré al otro lado, estaba llena de máquinas, pero llena de máquinas por todos lados, de máquinas que hacían ruido, pi, pi, pi. Habían diferentes máquinas llenas de cables, tenía cable por todos lados, me salían 3 cables de aquí, por aquí, de la aorta, de aquí habían puesto 3 cables que me salían de aquí, recuerdo, y las máquinas tenían números rojos, verdes, azules que se alumbraban. Oh, fue muy impresionante verme allí, estaba sola. Entonces me pasaron al día siguiente, me pasaron a soins continus, no sé cómo continuación intensiva, no sé cómo le llaman en realidad en español a esto, y me pasaron al otro día, ya me pasaron a continuación intensiva, y allí habían muchos enfermos. Todos era una sección donde habían solamente personas que habían sufrido infartos, operaciones graves al corazón. Y recuerdo que allí al frente había un joven, muy joven, tenía como 20, 21 años, y estaba todo cerrado con vidrio, y todos los que entraban allí tenían que entrar con máscara, con gorro, todos así tapados. Y yo decía, ¿por qué él lo tienen que entrar a ver así? Nosotros también fuimos operados del corazón y nosotros vienen normalmente hacia nosotros, pero para él tienen que taparse todo. Y bueno, no comprendía yo. Estuve 3 días allí y después me pasaron, porque todo fue bien. Lo único malo fue que después el médico me vino a ver y me dijo, lo único que salió malo fue que cuando abrimos la parte de atrás de la espalda para llegar hacia la aorta y comenzamos a separar las costillas, una de ellas se rompió. Y dijo, por el momento usted no siente dolor, pero cuando bajaron la cantidad de morfina, yo comencé a sentir dolor. Y el dolor es muy grande. No se lo doy a nadie en ese dolor de costilla quebrada. Es muy, 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 muy doloroso, muy doloroso. Y allí ya me habían bajado ya la cantidad de morfina, entonces yo podía sentir el dolor. La operación no me dolía tanto, pero la costilla me dolía muchísimo. Es un dolor muy, muy terrible, muy terrible. Si uno no puede respirar, no puede reírse, no puede llorar, no puede hacer nada, todo te duele muchísimo. Y yo sufría muchísimo. Y me llevaron a una sala. Allí había una persona, una viejita, una señora de edad, y la viejita era muy tierna conmigo, y como yo estaba sola en esos momentos, sin mi familia, mi esposo no me podía ir a ver, tenía solamente un amigo que me venía a ver de cuando en cuando y nadie más me venía a ver. Entonces yo estaba sola, y uno cuando está así frágil necesita como buscar a alguien, poder hablar, sentirse, no sé, mejor, no sé. Y yo hablaba con esta viejita, y cuando yo lloraba, porque yo lloraba del dolor que tenía en la costilla quebrada, me dolía mucho, muchísimo. Entonces cuando yo lloraba, ella me calmaba y me decía, cálmese, mijita, no llore. Era muy tierna conmigo la viejita. Y yo veía que esa viejita todos los días venía a los médicos a verla, venía mucho a verla. Y un día vino toda su familia, habían allí como más de 20 personas, se llenó la pieza de gente. Y yo dije, ¿pero qué le está pasando a esta viejita? ¿Por qué todos la vienen a ver? Y le pregunté, y le dije, señora, le dije, perdone que le pregunte, pero ¿por qué usted está aquí? ¿La van a operar? Me dijo, no, a mí ya me operaron, mijita, me dijo. Ya me operaron, me dijo, pero tuve que volver, me operaron hace 2 semanas y tuve que volver, y era una viejita muy, muy viejita, como de unos 70, 80 años. Y yo le dije,
pero entonces, ¿por qué volvió? Me dijo, porque yo tengo diabetes, me dijo, y como yo tengo diabetes, la cicatriz, porque ella la habían operado aquí, delante, aquí, entonces me dijo como la cicatriz se abrió, me dijo, y ella me mostró, tenía como algo blanco, como un parche blanco aquí así, pegado así, y me dijo, los médicos me han dicho que esta cicatriz, que esta operación se ha infectado, me dijo. Y me dijo, mire, y se saca el parche blanco y yo veo allí todo abierto. Aquí estaba todo abierto y salía de allí un líquido como café con amarillo. Estaba totalmente infectada su operación. Entonces los médicos habían hecho venir a toda su familia porque sabían que ella no iba a sobrevivir. Y eso me impresionó de una tal manera que yo comencé como a tener crisis de ansiedad, como que me sentía que me ahogaba, como que sentía que me iba a morir, una cosa horrible sentí en ese momento. Entonces yo llamé a un amigo, justo en ese momento un amigo me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, estoy mal, me voy a morir, quiero irme, quería irme de allí. Me dio como una sensación muy rara y él empezó a calmarme y me calmé, pero yo quería salir de aquel hospital. Entonces después me pasaron a otro lugar, aquí le llaman Hotel de Pasión, es un hotel donde tienen a los pacientes, está justo al frente del hospital. Estuve como una semana en el hospital en todo, con la operación, después de la operación todo estuvo una semana y me mandaron una semana a ese hotel. Yo tenía mi pieza para mí solita y teníamos que ir todos los días abajo obligatoriamente a ver a la enfermera 3 veces por día, a la mañana, al mediodía y en la noche antes de... Y yo sufría mucho con el dolor de la costilla, quebraba muchísimo. Tenía un dolor que yo no se lo doy a nadie. Y yo me acuerdo que ese día mi hija me fue a visitar y me tuvieron que subir de nuevo el grado de morfina, me subieron mucho más y mi hija me fue a visitar y me dijo, mamá, te encuentro rara, me dijo, porque yo estaba totalmente drogada con la morfina y aún así tenía dolor. Entonces me dio mucha pena cuando mi hija me dijo esto, porque yo nunca he tomado droga, alcohol, nada, entonces no me gustaba sentirme así. Y ella me dijo, te ves rara, mamá, me dijo. Y se quedó una noche conmigo allí en ese lugar, mi hija, y al otro día se fue, la vinieron a buscar. Y entonces yo esa noche empecé a orar. Me acuerdo que me tuve que levantar todos los días, tenía que levantarme como a las 2, 3 de la mañana y tenía que caminar en la pieza donde yo estaba porque no podía quedarme acostada en la misma posición mucho rato porque la costilla era muy doloroso, muy doloroso. La costilla que me dolía muchísimo, era insoportable ese dolor. Entonces ese día, durante la noche me levanté y me senté en aquella silla, tenía una sillita allí con una mesa que me habían puesto allí. Entonces yo me acuerdo que me senté y le empecé a orar al Señor y le dije, Señor, gracias por el privilegio que tú me has dado de poder saber un poquito lo que tú sentiste en la cruz del Calvario cuando te atravesaron aquí cerca de las costillas y ni siquiera tú tenías anestesia y ni siquiera tenías morfina y yo con la morfina ya no puedo más con el dolor y yo le dije, Señor, gracias por ese privilegio que tú me das de poder saber lo que tú sentiste, pero Señor, ten misericordia y sáname de este dolor, cúrame de este dolor, Señor. Y yo con fe le pedí al Señor, le oré largamente aquel día y me fui a acostar y dormí todo el resto de la noche. Al otro día cuando desperté, por ejemplo, antes de esa oración, yo tenía siempre el dolor de 1 a 10, estaba entre 7 y 8. Verdaderamente era muy doloroso, un dolor muy insoportable, verdaderamente. Y entonces allí cuando me desperté, el dolor ya no estaba a 7 a 8, estaba a 3. Era un dolor soportable. Yo pienso que era solamente la operación que me dolía, la costilla ya no me dolía. Y yo dije, yo verdaderamente me agarré a esa sanidad y dije, no, nadie me va a sacar de la cabeza que Dios me sanó, porque en realidad ya no quería tener más ese dolor y yo sabía que Dios ya lo había sacado. Entonces cuando fui a la enfermera aquel día abajo a ver a la enfermera, yo intenté explicarle a la enfermera, le dije, mire, ¿sabe qué? Anoche yo oré y Dios me sanó, pero ella no comprendió, no entendió y yo le dije, no quiero morfina, no quiero más morfina. Entonces ella
ella me dijo, no, tiene que tomársela, me dijo, porque el doctor está bien enojona, y me dijo, no, si tiene que tomárselo, me dijo, porque el doctor me dijo que incluso hasta lo aumentó la dosis, no puede dejar de tomar esa pastilla. Entonces yo comprendí que ella no había comprendido nada de lo que yo le quería decir. Entonces tomé la pastilla, me la puse en la boca, la guardé aquí al lado, me tomé el agua, pero la pastilla la dejé aquí. Y después subí arriba a la pieza donde yo estaba y me saqué la pastilla y la dejé en el pote que nos daban, un potecito con muchas otras pastillas, porque teníamos que tomar otras pastillas para deshincharnos, para otras pastillas, porque resulta que nos daban otras pastillas, porque resulta que con una operación cardiovascular uno toma muchísimo peso, pero especie de peso en líquidos. Yo tomé 7 kilos, habían personas que tomaban 9 kilos de peso. Entonces nos daban otras pastillas para diuréticos, cosas así. Y allí yo me sacaba todos los días las pastillas morfina de mi boca y la dejaba en ese pote. Y después ellos solitos comprendieron que yo ya no necesitaba morfina y ya no me daban morfina. Me daban pastillas para los dolores, pero menos fuerte que la morfina. Y así fue. En unos días después me mandaron a un lugar que es un centro de rehabilitación para personas que han tenido operaciones al corazón o cosas así, infartos, cosas así, porque hay que saber que, por si ustedes no saben, cuando uno tiene una operación cardiovascular se demora entre 6 meses y 1 año en recuperar. Tiene que empezar todo de nuevo. Y yo tuve que empezar todo de nuevo, Y era muy, muy difícil, fue difícil. Cuando yo llegué allá, los médicos, la gente que estaba conmigo progresaba y ellos hacían bicicleta, estática, hacían otros deportes, iban a caminar, porque allá en el centro nos enseñan a hacer todo, tenemos que empezar todo de nuevo. Mi corazón iba muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y yo no podía hacer los ejercicios que los otros hacían, que las otras personas hacían. Y yo veía que todo el mundo progresaba y yo no podía progresar porque mi corazón no estaba acostumbrado a actuar de una manera normal. Entonces me sentí un día muy, muy triste, hacían como una semana que yo estaba en ese lugar y me sentí muy, muy triste, como una especie de depresión, muy, muy triste, porque yo dije, entonces esta operación cambió mi vida para mal, porque no progreso, no puedo progresar, y yo veía que todos los otros progresaban a otros niveles, porque habían como niveles allá, y yo no podía progresar porque mi corazón no estaba acostumbrado a comportarse normalmente. Él siempre latía muy, muy rápido, estaba a 130, y normalmente tiene que estar a 70 latidos por segundo, creo que es, y aquí yo estaba a 130. Y estaba muy, muy rápido y me tenían que dar medicamentos para beta-bloquón, le llaman a eso, beta-blocante, no sé cómo le llamarán en español. Me daban esos medicamentos para poder hacer más lento mi corazón. Y ya no me daban medicamentos para la hipertensión, porque la hipertensión, la presión alta ya había sido curada con la operación. Apenas me operaron, mi presión mi sangre comenzó a circular normalmente. Y la prótesis que me habían puesto en la aorta, que todavía la tengo aquí, que tengo que tenerla a vida, nunca me causó ningún dolor, ningún daño, nunca sentí nada. Hay que decir también que antes de la operación yo había orado mucho para que Dios bendiciera cada uno y purificara cada uno de los instrumentos que iban a utilizar en mí y también por la prótesis. Yo oré mucho por esa prótesis para que el Señor la purificara, porque el médico me había explicado que podían a veces haber rechazo, pero porque igual es algo que no pertenece al cuerpo. Pero gracias a Dios que yo oré muchísimo y Dios respondió también mi oración, porque la prótesis se adaptó completamente, inmediatamente a mi cuerpo. Y nunca me ha causado ninguna molestia, no la siento, nada. Solamente a veces cuando duermo siento algo raro que está allí, que se siente. Pero ahora ya me acostumbré, ya han pasado casi 3 años de la operación y ya me acostumbré. Ese día me sentía muy, muy triste, ya no bajaba a comer, estaba muy como una depresión, una tristeza muy, muy grande, porque yo decía en qué estado quedé, porque hay que saber que después de una operación una operación así grande, tienes que empezar todo de nuevo. Yo no podía ni siquiera hacer mi cama, tenía que caminar un poquito y el corazón se me aumentaba, me latía súper, súper rápido, una cosa impresionante. Y porque mi corazón no estaba acostumbrado a funcionar de una manera normal, siempre funcionaba por 2 o 3 personas.
estaba muy, muy grande mi corazón. Entonces tuvo que aprender todo de nuevo. Entonces, ese día me sentía muy, muy triste y creo que le hablé a mi madre por WhatsApp, por teléfono, por mensaje, y mi mamá me dijo ora, y yo me fui a orar. No me podía poner de rodillas porque la operación no me lo permitía, no podía. Entonces me senté en aquella cama y empecé a orar y empecé a decirle: Señor, cambia mi tristeza en danza, como dice tu palabra, cambia mi tristeza. Y empecé a proclamar la victoria de Dios sobre mi vida, empecé a proclamar la victoria y empecé a echar de mi vida esa tristeza. Y saben, no les miento, pero así la tristeza se fue inmediatamente, pero así desapareció. En un 2x3 desapareció esa tristeza. No sé cómo Dios hace las cosas, pero la hace de una manera extraordinaria. Entonces, la enfermera que me había visto allí, que vio que yo estaba mal, triste, todo eso, había hablado con la doctora que me seguía en aquel lugar. Y la doctora me envió a un psicólogo. Y al día siguiente tuve que ir al psicólogo. Y yo, primera vez en mi vida que iba a un psicólogo, nunca había ido a un psicólogo. Pero el psicólogo más grande que hay en el cielo ya me había curado, ya me había curado, y cuando fui a aquel psicólogo, el Señor ya me había dado la paz y la alegría que yo necesitaba, el gozo que yo necesitaba. Por eso también, si a veces estás triste, si a veces estás triste y piensas que a lo mejor no hay nada que pueda sacarte de ese hoyo, de ese pozo negro en el cual te encuentras, verdaderamente el único que nos puede ayudar es Dios, es Jesús. La Biblia dice que Él es el príncipe de paz, y cuando Él viene a tu vida, Él trae esa paz, verdaderamente. Y ese día trajo la paz a mi corazón. Y cuando yo fui a aquel psicólogo, primera vez que yo iba a un psicólogo, le hablé y le conté todo lo que estoy un poco contándole a ustedes. Y ese hombre se admiraba y me dijo: pero usted no se da cuenta, señora, la fuerza que usted tiene en usted. Yo nunca he visto a alguien tan fuerte, Y yo le dije: pero la fuerza, yo decía, pero ¿por qué este hombre me dice esto? Si la fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de Dios. Sin Dios no somos nada. El ser humano no es nada sin Dios. El ser humano puede tener mucho poder, puede tener mucho dinero, puede tener mucha gloria, pero si no tienes a Dios, no eres nada, 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 nada. Y entonces yo no comprendía que ese hombre me decía eso, porque yo decía: la fuerza me viene de Dios. Yo sola no hubiese podido resistir. Si estás pasando por una prueba difícil, solo no vas a poder pasarla, solo no vas a poder resistir, porque es imposible. La fuerza viene de Dios. La paz, la alegría, el gozo viene de Dios verdaderamente. Somos su creación y la creación necesita de su creador. Y solo Él nos puede dar lo que nos hace falta. Verdaderamente solo Él. Así que después de ahí lo vi como 2 veces a esta persona y ya vio que yo no necesitaba de él, entonces ya no lo vi más. Era él el que necesitaba un psicólogo, no yo. Y entonces después de ahí volví a mi casa. Estuve 5 semanas lejos de mi casa, desde la operación y la recuperación. Estuve 5 semanas lejos de mi casa y volví a mi casa. Mi esposo estaba muy enfermo, yo ya no me podía ocupar de él. Entonces después yo ya no me podía ocupar de él y me enviaron una enfermera a mi casa para que me pudiera ayudar, porque cuando usted tiene una operación al corazón grave como la que yo tuve, tiene que empezar de cero, todo de nuevo. Yo no podía ni siquiera hacer mi cama, ni siquiera pasar una escoba porque me cansaba. Era una sensación muy, muy horrible, como una presión en el pecho, como una sensación. Todo lo que toca el corazón verdaderamente es muy difícil. Es muy difícil. Yo a veces digo: Señor, pero ¿por qué tú me hiciste pasar por esto? Pero después he conocido personas que se van a operar del corazón o bien que se han operado, y yo tengo mucha compasión por ellos, y verdaderamente necesitan esas personas mucha oración, mucha fuerza, porque es una prueba muy, muy dura. Yo la viví y es muy, muy dura. Y le doy gracias al Señor que me permitió pasar por esa prueba, porque yo ahora cuando hablo con estas personas les digo: yo sé lo que tú sientes, porque yo lo sentí. Y entonces volví a mi casa y tuve la ayuda de aquella mujer enfermera que me venía a ayudar a hacer mis cosas en la casa, porque yo no podía nada hacer. Y a 4 meses después de mi operación, yo tenía que guardar reposo durante 6 meses,
mínimo. Y porque la recuperación de una operación así es entre 6 meses y 1 año. Y yo tenía que guardar reposo durante mínimo 6 meses. Y 4 meses después de la operación mi marido falleció. Y me tuve que ocupar yo sola de todo aquello. Como ustedes pueden ver, tampoco tengo mucha voz. Mi voz fue estropeada un poco porque la operación que me hicieron me afectó las cuerdas vocales. Y por eso que a veces les pido disculpas porque mi voz es un poco rara a veces porque me afectaron las cuerdas vocales. La operación fue muy, muy, muy grande. Y 4 meses después de la operación falleció mi esposo. Allí también me dije, Señor, yo no voy a poder soportar aquello. No tengo la fuerza, tengo que recuperarme. Pero el Señor me dio la fuerza para soportar y para organizar todos sus funerales, para ir a buscarlo. Cuando falleció en el hospital. Gracias a Dios que le entregó su vida al Señor antes de fallecer. Se puso en regla con el Señor antes de fallecer. Y yo sé que Él se fue al cielo con el Señor. Y después de ahí yo empecé a tener una relación con una persona, una relación adúltera, una relación fornicaria. Y empecé a tener esta relación con esta persona. Y yo siempre sentí en mi corazón que esta persona no era la persona de mi vida, no era el hombre que Dios tenía para mí. Y era una persona que no conocía al Señor. Y aunque yo le contara mi testimonio, aunque Él lo había visto porque éramos amigos, Él estuvo conmigo en todo momento. Él decía, no, porque tú tienes mucha suerte, pero no creía en Dios. Y empecé a tener una relación con esta persona y me empecé a dar cuenta que esta persona no me estaba llevando por buen camino. No sé por qué sentía, a pesar que yo quería hacer las cosas correctamente, quería casarme con él, quería vivir una vida con él como corresponde, pero sentía que algo me decía que ese hombre no era para mí. Y un día el pastor que organizó los funerales de mi esposo vino y me dijo, claramente me dijo, ese hombre no es para ti, Dios tiene algo mejor para ti. Entonces yo me enojé mucho aquel día con aquel pastor. Yo dije, pero ¿cómo se mete en mi vida y todo? Pero yo sentía en el interior mío que realmente no era la voluntad de Dios. Entonces empecé a orar porque yo sentía que Dios me llamaba, no paraba de llamarme. Y empecé a orar y más oraba yo por este hombre. Y más este hombre se ponía agresivo y se ponía insoportable, verdaderamente insoportable. No tengo otra palabra para expresar cómo él era. Entonces ya me di cuenta que no era Dios. Y una noche yo decía, Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero hacer las cosas correctamente. Yo me quiero casar con él y vivir casada, no en estado de fornicación. Entonces el Señor, esa noche me recuerdo que me desperté esa noche y tuve como una especie de visión y me vi yo entre 2 caminos. Había un camino hacia la derecha y un camino a la izquierda y yo estaba al medio. Y cuando me vi en ese camino, yo escuché una voz al interior de mí que me dijo, es el momento de elegir. Elige qué quieres, qué camino quieres tomar. Y aquella noche decidí seguir a Dios y dejé a aquel hombre. Ese hombre suizo, más joven que yo, un hombre que tal vez el sueño de toda mujer y mi sueño que también, pero lo dejé y seguí a Dios, dejé todo por el Señor, todo. Y un día le comuniqué a mi familia que yo lo dejaba. Mi familia no sé si habrá comprendido, pero ahora mirando este testimonio van a comprender. Y hasta el día de hoy yo le hablo a este hombre, yo le hablo de Dios, le predico la palabra de Dios. Él ha visto un cambio en mí radical, él ha visto cómo Dios ha transformado mi vida. Y vino 2 veces a la iglesia, vino una vez a comer a la iglesia, hicimos una comida en la iglesia y otra vez se vino a la reunión. Pero mientras Dios no me muestre que este hombre es el hombre con el cual Dios quiere que yo esté, yo no he vuelto con él. Somos amigos, pero todavía no he vuelto con él, porque yo estoy esperando que Dios me dé su respuesta, porque como yo les dije antes, al principio de mi testimonio, todo depende de Dios, todo. Y si hacemos su voluntad, mismo puede tomar años a lo mejor, o a lo mejor la decisión de Dios es que yo me quede sola, yo no lo sé, porque en este momento yo vivo sola con mi hija, soy viuda, vivo sola con mi hija, pero yo espero la decisión de Dios. Él me dirá el día y la hora en que yo me voy a encontrar con la persona de mi vida. Yo no sé si es Él,
porque tiene que convertirse este hombre para que yo me case con él, porque así como él está sin Dios, yo no puedo casarme con él. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que nada me aleje de Dios, nada, porque Dios ha hecho mucho en mi vida, y todo lo que yo soy, todo lo que tengo, y la vida que yo tengo, y el hecho de despertarme cada mañana, de abrir los ojos. Yo soy una persona que le gusta ir arriba a la montaña, voy a correr, voy a caminar. Todos los días casi voy a hacer una caminata a la montaña cuando en la mañana siento los pajaritos cantar y me gozo. Y todo eso se lo debo a Dios. Entonces, ¿cómo yo no le puedo dar también mi vida? Por eso le di mi vida al Señor. Y ahora estoy ahí en la iglesia porque un día después del hospital, de que salí del hospital y que yo me alejé de este hombre, que terminé con él, un día le pedí al Señor, le dije, ahora guíame. Dime dónde tengo que ir. Yo había estado en varias iglesias, 2 o 3 iglesias, pero no me sentía como que ese no era mi lugar. Por eso si usted está buscando una iglesia, pídala al Señor, pídale a Dios, ore, el Señor te va a poner allí donde necesitan de ti, donde Él te va a utilizar. Y para que seas un buen instrumento en las manos del Señor, tienes que dejarte guiar por el Señor, porque Él sabe dónde tú vas a ir, donde tú serás utilizada de una mejor manera. Y yo ese día salí del supermercado, ya había terminado con este hombre mi relación, y salí del supermercado y encontré a una hermana que hace tiempo que no la veía, Miriam se llama. Y la encontré allí afuera y me dijo, ven a la iglesia, pero era la iglesia donde yo había estado caminando aquí en esta ciudad donde yo vivo antes y me había alejado de esta iglesia, entonces yo tenía vergüenza de volver, pero ella me dijo, yo te vengo a buscar, me dijo, vamos a hacer una comida ese día, ven, y fui. Y desde el día que volví a esa iglesia yo sentí que ese era mi lugar, sentí realmente que ese era mi sitio y que allí Dios me quería utilizar. Y allí estoy caminando hace ya 8 meses con el Señor. Y el Señor me utiliza de gran manera que hasta yo misma me sorprendo cómo Él me utiliza. Pero Él nos utiliza como Él quiere, si nos dejamos utilizar, porque si no nos dejamos utilizar por Él, Él no nos puede utilizar, Él no obliga a nadie. Pero si tú eres flexible con el Señor y te dejas utilizar por Él y te dejas guiar por Él, el Señor te va a utilizar grandemente y vas a poder sentirte útil en las manos del Señor, porque también es bueno sentirse útil en las manos del Señor. Y yo participo a muchas cosas en la iglesia en este momento y estoy sola, vivo sola con mi hija, estoy viuda sola, pero nunca me aburro, siempre estoy participando en muchas cosas en la iglesia y allí donde necesita la hermana Ru está allí. Y la verdad es que Dios ha llenado muchísimo ese vacío de mi corazón. Por eso es en este momento tú me estás escuchando y tú sientes, tal vez estás yendo a la iglesia. Tal vez eres hijo de padre y madre cristiano o de madre cristiana, de padre cristiano, pero sientes aún ese vacío en tu corazón. Búscalo en Dios. Órale al Señor hasta que Él llene ese vacío, hasta que te muestre qué es lo que debes dejar, qué es lo que debes darle al Señor. Y Él va a llenar, una vez que te des completamente a Él, Él va a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Porque yo te digo, si estás pensando ir a buscarlo al mundo, no sirve de nada. El mundo no te va a dar nada. El mundo no es nada más que un espejismo. El diablo es mentiroso, es el rey de la mentira. Y él siempre te va a mostrar lo mejor. Pero créeme que mismo los actores, los cantantes, la gente más famosa de este mundo, no tienen nada en su corazón, es tan vacío, porque el dinero, porque la fama, la gloria, no llena el corazón del ser humano. El único que llena el corazón del ser humano es nuestro Creador, Dios. Es el único que llena el corazón del ser humano. Por eso, en este día yo te digo, mi Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, está vivo. Y Él no ha cambiado. Y mismo aún en este siglo en que vivimos, tan difícil porque hay tanta tentación, ha cambiado. Dios es el mismo, verdaderamente es el mismo. Él no ha cambiado. Su poder no cambia, su milagro no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Pero créeme que Dios no ha cambiado. Mismo si en este momento tú te encuentras
débil, te encuentras a lo mejor en una situación muy difícil, créeme que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Para el Señor sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A tus plantas vengo hoy, anhelo que vengas a mí. Necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber que esperando estabas por mí, y a pesar de mi error siempre has estado aquí. Nunca has fallado, Señor.